Buenas noches, participantes. Mi nombre es Geraldine, soy miembro del grupo educativo Café Perú. Bienvenidos al curso de medidas de prevención en los centros de trabajo frente al COVID-19. Les recordamos a los participantes que aún pueden obtener el material y el certificado del curso. Solo tienen que escribir al número que a continuación voy a dejar en la sección de comentarios para que puedan obtener los documentos. Nuestro ponente de hoy es el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. También es docente universitario. A continuación, voy a dar el pase al ingeniero Morán para que pueda comenzar con el curso. Ingeniero Morán, ya puede comenzar. Ok, bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar el curso de medidas de prevención en los centros de trabajo frente al COVID-19, ¿no? En ese sentido, vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que están siguiéndonos. En tal sentido, bueno, el día de hoy, pues, ustedes saben, pues, que nosotros venimos pasando por esta tercera ola y esto nos está generando, pues, una serie de inconvenientes permanentes, ¿no? Estos inconvenientes son los que nos van a nosotros hacer mención, ¿no? De todos los problemas que venimos atravesando a través de no solamente en nuestros centros laborales, sino también en nuestros lugares, ¿no? Donde nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, bien, vamos a dar inicio en esta primera parte, ¿no? De este curso. Y entonces, un segundito, por favor. Estoy terminando de hacer unos acomodos, ¿no? Bien, ya estamos ahora sí, prestos. Bien, entonces, entendido, perfecto. ¿Qué pasó? Ahora sí. Bien, entonces le decía, pues, ¿no? Que nosotros para poder desarrollar, ¿no? Dentro de nuestros centros laborales, nosotros tenemos que armar un comité técnico, que es lo que en realidad, ¿no? Vamos en estos momentos a atender, es el comité técnico que va a ser reemplazado, ¿no? Por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y ustedes saben que dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo participan, ¿no? No solamente los trabajadores, sino también el empleador, ¿no? Y asimismo también los que nosotros creamos convenientes, ¿no? Que puedan ser parte de este proceso preventivo, ¿no? Donde nosotros en esta situación, ¿no? Dentro de las medidas preventivas que vamos a tomar y lo vamos a ir evaluando en el proceso, es la identificación, ¿no? De los escenarios y los análisis de riesgos, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a encomendar o nos va a hacer mención en este caso, estas nuevas disposiciones, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Luego, sobre esa base, nosotros vamos a establecer un plan, ¿no? Y de acuerdo a nuestro tamaño, la cantidad de trabajadores que nosotros tengamos, vamos a ir estableciendo algunas disposiciones adicionales, ¿no? A través de unos protocolos, ¿no? A través del plan, ¿no? Todos ellos, ¿no? Para luego pasar a ir a implementar estas medidas de bioseguridad, ¿no? Todas las recomendaciones que nos está dando, en este caso, el Ministerio de Salud, asimismo también, ¿no? De las disposiciones que se han sacado en la última norma y otras modificatorias que también se han venido dando a lo largo de estas semanas, ¿no? Es importante en ese proceso, ¿no? Desarrollar pues un proceso de capacitación y entrenamiento, ¿no? De todo el personal, ¿no? Asimismo, ¿no? Para nosotros medir
de si nuestras medidas son o no son las adecuadas o las correctas, tenemos que establecer una supervisión y evaluación, ¿no?, de nuestro proceso, ¿no? Entonces, este esquema es un esquema en cierta forma, lo cual nosotros vamos a incluirlo, ¿no?, dentro de nuestros planes de seguridad, ¿no?, dentro de nuestro esquema de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, teniendo en cuenta justamente, ¿no?, este triángulo, ¿no?, de que salud, trabajo y claramente, ¿no? El bienestar, ¿no?, de todos nuestros trabajadores, ¿no? Eh, es importante ahí ver, ¿no?, los aspectos físicos, mentales, ¿no?, para que ellos puedan desarrollar su trabajo y con ello, pues, puedan también no solamente llevar, digamos, un pan al hogar, sino también el bienestar, ¿no? Que estén sanos, que no tengan ningún problema, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir garantizando, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que no solamente tenemos que ver los aspectos de intro, ¿no? O sea, de la puerta de nuestro trabajo hacia adentro, sino también tenemos que ir viendo lo que ocurre en el proceso de desplazamiento, ¿no? Las recomendaciones que tenemos que dar al personal en todo este proceso, ¿no? Luego, también ahí vamos a ir viendo, ¿no?, la evolución de este virus, ¿no? Y la evolución, ¿no?, de los infectados, ¿no? La evolución de cómo esto, ¿no?, está siendo cambiante en todo momento, ¿no? Como les decía, nosotros esto lo vamos a incluir dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual, pues, este proceso del plan de vigilancia, ¿no?, tiene, pues, que estar, digamos, todo esta pandemia, ¿no?, tiene que estar incluido dentro de nuestras políticas, de nuestros objetivos, nuestra planificación, evaluación, auditoría y mejora continua, ¿no? En todo el sistema, ¿no?, tiene que estar incluido, ¿no?, debido que esto ya desde el año pasado, ¿no?, desde el 2021, ¿no?, ya ha sido incorporado, ¿no?, en nuestro sistema, ¿no? En este 2022 lo que tenemos que es hacer fortalecer ese proceso, ¿no? Y además, ¿no?, tenemos que ir ya adecuando a las nuevas disposiciones y a las nuevas formas de cómo también el virus se va comportando, ¿no? No es un virus estático, ¿no?, que tiene, digamos, ciertos parámetros rígidos, ¿no? Pero tiene todavía, digamos, de acuerdo a las variantes, de acuerdo a las cepas que han ido existiendo, tiene pues diferentes comportamientos, ¿no? Aquí justamente uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De acuerdo a los porcentajes, ¿no?, de infecciones de COVID, ¿no?, por variante, ¿no? Y si bien es cierto, ¿no?, la variante Delta, que era una de las últimas que estaba, digamos, copando, ¿no?, en todas las ciudades importantes, ¿no? Sin embargo, hoy en día, ¿no?, Omicron es a la que tiene, dicen, ¿no?, en muchas de las ciudades principales casi el 80%, ¿no? Aún todavía Omicron no ha llegado, digamos, en todos los lugares, está todavía recién, ¿no? Recién está avanzando, ¿no?, desde las ciudades principales, luego va a ir a las ciudades, a las zonas rurales, así, ¿no? Entonces, poco a poco pero es la que va a predominar, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, ¿no? Luego hay otras variantes como lambda, mu, gamma, ¿no? Entonces, todas estas otras variantes, ¿no?, todavía, bueno, estas variantes ya han sido superadas, ¿no?, con el proceso de vacunación que se ha venido llevando a cabo, ¿no? Entonces, bueno, son datos que se tienen que ir estudiando de manera permanente, ¿no? Esto solamente es una imagen para que ustedes tengan una idea, ¿no? Como les decía, entonces nosotros dentro de nuestro proceso, ¿no?, de adecuación de nuestro sistema de gestión y dentro de las medidas preventivas que nosotros tenemos que realizar, pues tenemos que hacer la identificación, ¿no?, a través, ¿no?, de nuestro método del IPER-C. Esto de aquí nos ayuda y nosotros que estamos insertos dentro del proceso de la seguridad y la salud ocupacional, conocemos, ¿no?, a detalle, ¿no?, eh, la identificación de los peligros para poder evaluar estos riesgos y qué medidas de control debemos de tomar, ¿no?
Entonces, si bien es cierto, el virus, el SARS-CoV-2, ¿no? Es un peligro biológico, pero que esto también ha significado y sigue significando todavía un peligro psicosocial, sigue significando en menor medida un peligro ergonómico y de ahí un peligro químico y físico, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y bastante consideración, ¿no? De tal forma, pues, que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Nuestro concepto de peligro, tal como lo dice la ley 29783, ahí tienen otra referencial de la ISO 45000, donde que el peligro, ¿qué cosa es? Es una situación o característica intrínseca, ¿no? Que es capaz de ocasionar un daño a la persona, al equipo, al proceso y al ambiente, ¿no? Entonces es una situación intrínseca, ¿no? Entonces el virus, ¿no? Tiene esta característica, ¿no? Que no solamente es, digamos, de las puertas hacia adentro lo que puede ocurrir, sino que el virus pues está en todo lugar en estos momentos y eso es lo que nosotros tenemos que ir a volar. Entonces, tal como dice la norma ISO 45001, nuestro análisis no solamente puede ser dentro de nuestro entorno, no solamente eso, sino también tenemos que ir una mirada más allá, ¿no? Que es lo que se establecía, ¿no? Una evaluación de riesgos internas y externas, ¿no? Y como también lo dijo la OIT, ¿no? La OIT ya mencionó, ¿no? En los documentos del 2021, ¿no? Tenemos que, dentro del proceso de la seguridad y salud en el trabajo, implementar un proceso de resiliencia, ¿no? Lo cual pues van a ser cambiantes, ¿no? Probablemente antes utilizábamos, ¿no? El protector facial, la mascarilla, ¿no? Y de pronto dijeron, no, ya no se utiliza el protector facial. Pero si esta situación, digamos, se sigue situando, ¿no? Un poco incontrolable, de repente en algún momento determinado vuelvan a normar, ¿no? El protector facial como parte de este proceso, ¿no? De pronto se mencionaron para ingresar a los centros ya no se mide la temperatura, no es obligatorio, pero quizás vamos viendo de que en realidad, pues por ejemplo en el caso del Omicron, las temperaturas son altas por 3 días, ¿no? En promedio, ¿no? Algunos menos, algunos más, pero en 3 días en promedio la temperatura es alta, ¿no? Entonces ahí ya nos da un indicador, ¿no? Si realmente estamos o no estamos, ¿no? Dentro de este proceso. Así es que estas cosas es donde nosotros tenemos que ser bastante resilientes, ¿no? Y tenemos que enseñar, ¿no? Dentro de las medidas preventivas a los trabajadores, ¿no? Y también a la alta dirección, ¿no? Porque siempre estos cambios que se van a realizar de una u otra manera, se tiene pues que insertar también un presupuesto, ¿no? Dentro de las medidas de control, ¿no? Del IPRC, ¿no? Nosotros ya para ir viendo, ¿no? Cuáles van a ser las características, tenemos que, para nosotros siempre desde la seguridad, ¿no? Nuestros controles van a ser desde la fuente. Y cuando hablamos de la fuente, siempre buscamos qué cosa? Buscamos eliminar, ¿no? Y eso hace que nuestros controles sean más efectivos, ¿no? Entonces, pero en estos momentos, eliminar el virus todavía no se ha encontrado, ¿no? La vacuna o no se ha encontrado, pues, la solución, ¿no? Para eliminar este virus, ¿no? Entonces, eso todavía sigue siendo una tarea, ¿no? Que los científicos están de una u otra forma resolviendo, ¿no? Bien, entonces frente al COVID-19, entonces, ¿qué buscamos hacer? Sustituirlo. Bueno, yo creo que nadie, ¿no? Quiere una sustitución de un virus por otro virus, ¿no? O sea, definitivamente eso tampoco es una alternativa, ¿no? Para nosotros establecer como un proceso de sustitución, ¿no? Pero podemos aplicar controles de ingeniería, sí, ¿no? En controles de ingeniería ya tenemos algunas alternativas y para eso está pues lo que se denomina, ¿no? Las dosis completas, ¿no? Entonces, que en estos momentos se viene aplicando, ¿no? Y ya las dosis completas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Se puede decir que desde los 30 años a más ya deberían de tener, ¿no? La dosis completa, ¿no?
Entonces de ahí vamos a ir, pues, de acuerdo a cada uno, cómo va, cómo se ha ido colocando, ¿no? Estas dosis, se tiene, pues, que ir contando las 3 semanas que ha dispuesto en el caso del ministerio, ¿no? Ahí recordarán, pues, que al inicio eran 5 meses, ¿no? Y ahora, perdón, son 3 meses, ¿no? Entonces, no semanas. Entonces, antes era 5 meses, ahora son 3 meses, ¿no? Entonces, esas disposiciones son las que nosotros tenemos que ir de una u otra forma evaluando, ¿no? Buscando cumplir en todo momento para poder estar protegidos, ¿no? Entonces, estos controles de ingeniería sí nos van sirviendo, ¿no? Podemos ir aplicando otros más, por ejemplo, ¿no? Sensores para ir viendo, pues, el tema de para ir viendo el tema de la medición, ¿no? Del calor, ¿no? Que hay, digamos, en los grupos de trabajo. Entonces, eso ya son aspectos que nosotros tenemos que ir manejando en la medida, pues, que minimicemos, ¿no? Y seamos preventivos, ¿no? Todo tipo de contagio, ¿no? Y luego podemos ir aplicando, pues, el peligro, ¿no? Desde el medio, ¿no? Y para esto, ¿cuáles son? Bueno, justamente son, ¿no? El plan de vigilancia, ¿no? Los formatos, ¿no? Los procesos, ¿no? Que nosotros vamos viendo, ¿no? La incorporación, la política, la parte documentaria, ¿no? Y que eso también tiene que ver, pues, con la señalización, las comunicaciones, ¿no? Todos estos vienen a ser, ¿no? La eliminación desde el medio, ¿no? Y la última parte, ¿no? Siendo el menos efectivo, ¿no? Pero sin embargo, a veces todavía nosotros lo desafiamos, ¿no? La utilización de los equipos de protección personal, y en este sentido, pues, nos dicen, pues, ¿no? Distintos, de acuerdo a los niveles, ¿no? De prevención, ¿no? Se tienen que ir utilizando, ¿no? Los equipos de protección personal, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir con estas medidas, ¿no? Eso es lo mínimo, ¿no? Que se puede hacer, porque después de ello ya nosotros estaríamos poniendo en riesgo nuestra salud, ¿no? Y con ello, pues obviamente, de acuerdo al sistema inmunológico de cada persona, el riesgo de nuestras vidas, ¿no? Pero uno de los aspectos que nos ha demostrado en este proceso, ¿no? O en esta segunda etapa, porque digamos desde el 2020 al 2022 hay que establecer 2 etapas, ¿no? La primera etapa, que es sin las vacunas, y la segunda etapa con las vacunas, ¿no? Cuando hablamos de sin las vacunas, estamos hablando de una etapa en la cual, pues, la cantidad de hospitalizados y hospitalizados en UCI, ¿no? Era muchísimo mayor, ¿no? Estaba todo saturado, no había procesos, no había oxígeno, ¿no? Y la cantidad de mortalidad, pues, era elevadísimo, ¿no? O sea, en comparación, ¿no? De lo que nosotros normalmente estábamos, digamos, viendo, ¿no? O en todo caso, lo que nosotros normalmente teníamos como atención, ¿no? De tal forma que nuestro sistema de atención en salud colapsó, ¿no? Entonces, y muchos, ¿no? Han sido tratados de manera extrahospitalaria, ¿no? O sea, en domicilio. Entonces, no todos los casos han llegado a los centros hospitalarios, por lo mismo que no ha habido, pues, la capacidad, ¿no? Y en la actualidad, en esta segunda etapa, ya con la vacunación, ¿no? Algunos con 3 dosis, algunos con 2 dosis, ¿no? Que nos ha encontrado en este proceso del Omicron, ¿no? Hemos visto, pues, que en contagios se ha superado a lo que fue la primera etapa, ¿no? Y se ha superado ya muy lejos, ¿no? Pero sin embargo, vemos el otro proceso que vendría a ser la hospitalización o la utilización de camas UCI, ahí es mínima, ¿no? O sea, eso no se ha elevado demasiado, ¿no? La cantidad de mortandad sigue manteniéndose un promedio, ¿no? Entonces, eso son indicadores de que en cierta forma estos controles que nosotros estamos utilizando están de una u otra forma sirviendo, ¿no? Como contención, ¿no? Para este proceso, ¿no? Si imaginémonos que si hacemos la regla de 3 simple en función a la primera etapa y esta segunda etapa, ¿no? Teniendo más contagiados, mayor cantidad de contagiados, entonces la cantidad de mortandad y la cantidad de hospitalizaciones
hubiese sido incontrolable, ¿no? Entonces, eso son cosas que nosotros tenemos que ir midiendo y explicando también a los trabajadores, ¿no? Y a las familias, ¿no? Porque si bien es cierto, hay no es un buen sector, ¿no? Todavía hay un grupo, ¿no? Que consideran que estos procesos no son los adecuados, ¿no? Pero los indicadores, las estadísticas van diciendo lo contrario, ¿no? Entonces, no entrando mucho en ese tema, en ese tipo de debate, ¿no? Pero sí lo que tenemos que ir analizando son los números, ¿no? ¿Cómo prevenir los riesgos psicosociales? Bueno, que es justamente a esto lo que les venía indicando, ¿no? Frente a distintas situaciones que se vienen ventilando, no solamente en medios de comunicación, sino también en medios alternativos y las redes sociales, ¿no? ¿No? Entonces, donde que tenemos una infinidad, ¿no? De información, ¿no? Por lo pronto, para este proceso, por ejemplo, una de las grandes dudas decía, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el tiempo de aislamiento que tiene que tener? Ya no es 14, otros dicen que son 5, otros son 7, otros dicen que son 10, otros 14. Entonces, había pues en cierta forma un proceso, ¿no? En el cual no era clarísimo, ¿no? Pero tenemos que nosotros, frente a esto, las nuevas medidas que se han ido tomando, ¿no? El Ministerio de Salud ha sacado sobre este proceso que en promedio son 10 días, ¿no? Previa evaluación médica, ¿no? Pero según en este caso, el estudio de casos de Omicron, ¿no? O de los nuevos contagios, aquellos que tienen las 3 dosis completas, ya en 7 días están liberados, ¿no? Ya están, en cierta forma, ya no son portadores de este virus, ¿no? Entonces, son aspectos que ya nosotros tenemos que ir en todo momento, ¿no? Estar bajo chequeo médico y bajo las indicaciones de ellos, ¿no? No bajo nuestras prerrogativas, ¿no? Sino tiene que ser en ese proceso, ¿no? Entonces ahí vamos, ¿no? Entonces en 7 días, ¿no? Y en 10 días, ¿no? Ahí va. Entonces ya no es 14 días, ¿no? Entonces ahora. Pero claro, puede complicarse el caso de cada uno diferente, sí. Al complicarse, luego de los 10 días habrá una evaluación médica y la evaluación médica dirá, pues, ¿no? Si continúa o ya está fuera o libre de este proceso, ¿no? Entonces, bien, ahí para esto es importante, pues, realizar pausas activas, ¿no? Es importante realizar, ¿no? Capacitaciones sobre los riesgos psicosociales, ¿no? Es importante fomentar la participación de los trabajadores, ¿no? La vigilancia de la salud, ¿no? Y asimismo, ¿no? Equilibrar, ¿no? La vida personal con la vida laboral que dentro de este proceso pues se había complicado un poco, ¿no? Entonces, todas estas medidas, ¿no? Son las que nos van a ayudar en cierta forma a ir sosteniendo este riesgo psicosocial, ¿no? Bien, entonces, dentro de este proceso, les habíamos mencionado, ¿no? Que ya a partir del 2022, ¿no? Se establecía los nuevos, ¿no? Lineamientos, ¿no? Los nuevos protocolos, ¿no? Que se estableció a través de la resolución ministerial 1275 del MINSA, ¿no? Derogando, ¿no? La 972, ¿no? Del 2020, ¿no? Entonces, ya ahora nosotros nos encontramos en otro proceso y en este otro proceso se requiere, pues, tener nuevas medidas, ¿no? Porque también todo va evolucionando, ¿no? Así como el virus evoluciona, así como las vacunas van evolucionando, ¿no? Así, de la misma manera también las disposiciones, ¿no? En la medida de que podamos tener también un proceso de reactivación económica sostenida, ¿no? Entonces, yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Sobre los riesgos. Estos riesgos, nosotros ya ustedes comprenderán, ¿no? Estaban catalogados en 4 tipos, ¿no? Son los mismos, son las mismas definiciones, ¿no? Bajo riesgo, mediano riesgo, alto y muy alto, ¿no? ¿Cuándo se considera bajo riesgo? Cuando el trabajador no tiene contacto con ninguna persona, ¿no? O sea, digamos, trabajan en lugares cerrados, ¿no? Entonces ahí se denomina bajo riesgo, ¿no?
Hablamos de riesgo mediano, ¿no? Cuando hablamos pues que los trabajadores ya tienen contacto con otras personas, ¿no? Estamos hablando de ventas, ¿no? Mercado, seguridad, ¿no? Aeropuertos, ¿no? Terminales terrestres, todos estos aspectos, ¿no? Entonces, un ratito, por favor. Ingeniero Morán, disculpe, se le ha Sí, ido sí. el audio. Sí, no se preocupe. Entonces, les decía, el riesgo alto de exposición eh, están determinados, ¿no? Justamente por todos los trabajadores, ¿no? Que están, ¿no? Con los que tienen contacto indirecto, ¿ya? Con, con pacientes, ¿no? COVID o con personas que trabajan muy cercanos, ¿no? A personal con COVID, ¿no? Y en este caso estamos hablando de las ambulancias, las funerarias, ¿no? Los trabajadores de limpieza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, los que hacen diagnósticos, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un riesgo de alta exposición, ¿no? Por ejemplo, los que hacen los descartes, ¿no? Entonces, y hablamos ya de un riesgo de muy alta exposición, los trabajadores, ¿no? Que están en la línea de fuego, ¿no? Entonces estamos hablando de todo el personal sanitario que atiende a un paciente COVID, ¿no? Este personal es considerado de riesgo de muy alta exposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, no vamos al centro hospitalario, nosotros estamos haciendo un proceso extrahospitalario, ¿no? Pero en este proceso extrahospitalario a veces somos atendidos, ¿no? Por una persona en nuestra casa, ¿no? Y esta persona que nos atiende, ¿no? Por más que pueda tomarse las medidas, ¿no? De bioseguridad, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Puede también caer, ¿no? O sea, está expuesto, ¿no? Digamos, está muy alto, su exposición es muy alta, ¿no? Cuando hay atención también, ¿no? Entonces puede atender a un familiar uno, familiar 2, familiar 3, pero dentro de este proceso probablemente pues esta persona que atendió, ¿no? A los demás familiares también va a caer, ¿no? Enfermo, ¿no? En contagio, ¿no? Debido a que su muy alta exposición y de manera permanente, ¿no? Por eso que a veces en nuestros hogares tenemos que tener muy en claro, ¿no? Y en nuestro trabajo igual, ¿no? Si tenemos algún síntoma, que lo vamos a ver justamente en adelante, ¿no? Cuando nosotros tenemos esto, tenemos que tomar nuestras medidas inmediatas, ¿no? O sea, tenemos que ser preventivos, ¿no? Rápido aislarnos, ¿no? Pasar nuestra cuarentena, ¿no? Primer día, segundo día, tercer día, ¿no? Cómo vamos evolucionando, ¿no? Si ya hacemos temperatura alta, entonces ya, ¿no? Si tenemos ya una fuerte garrafera, entonces significa que ya hay un proceso, ¿no? Entonces, y tenemos pues que informar, ¿no? En nuestros centros laborales, en nuestro domicilio, ¿no? Para cada uno poder aislarse, ¿no? Pero si seguimos nosotros desplazándonos como si nada, como si no pasara nada, como si pensando que solo es una gripe, ¿no? Entonces, si estamos con esa lógica, lo que vamos a lograr es que todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Terminan siendo contagiados, ¿no? Ese es uno de los aspectos que tenemos que ir evaluando, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de la aplicación? Para todo, como dice la norma, es para personas naturales, jurídicas, ¿no? Todas las que desarrollan actividades económicas de 4 trabajadores a más, ¿no? Entidades del sector público, efectivamente, públicos y privados, ¿no? Tienen que entrar dentro de este proceso, ¿no? Incluido las Fuerzas Armadas también, ¿no? Policiales, ¿no? El ámbito de aplicación también va hacia las personas con vínculo, no importa el vínculo laboral o contractual, ¿no? Ya sea público o privado, porque hay personas que están a medio tiempo, hay personas que trabajan por destajo, hay personas que solamente van a hacer una actividad exclusiva, ¿no? Entonces todos ellos también son parte de este proceso, ¿no? De la aplicación de las medidas preventivas. El plan de vigilancia, prevención y control, ¿no? Y la lista de chequeo va a ser accesibles, ¿no? A SUNAFIL, a su salud, ¿no?
a la OEFA, ¿no? A los gobiernos regionales y locales o todas las entidades que sean fiscalizadores, asimismo también a servir, ¿no? En el caso del aspecto público, ¿no? Entonces, todas estas instituciones pueden solicitar o pueden chequear, ¿no? Nuestras, hacer un chequeo de nuestra vigilancia, ¿no? Entonces, para ello es importante que estos planes estén accesibles, ¿no? A toda persona a toda entidad que lo requiera, ¿no? Entonces, para eso es importantísimo, ¿no? Tener al día, ¿no? Y también, pues, no se olviden que esto se tiene que enviar al correo del Ministerio de Salud, ¿no? Cuando se determina un caso confirmado, ¿no? Cuando se hace una prueba molecular, ¿no? Aquí, esta prueba molecular, en este nuevo proceso se sugiere que sea entre el tercer y cuarto día, ¿no? Muchos van en el primer y segundo día y salen negativos, ¿no? Y dicen, no, no tengo, ya estoy negativo, ¿no? Pero sin embargo, su proceso evolutivo de la salud sigue siendo mala, ¿no? Y se va teniendo todos los síntomas COVID. Entonces, al final lo que estamos teniendo es un falso negativo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nosotros mismos, establecer nuestro día cero, ¿no? Y luego día uno, día dos, día tres, ¿no? Si mis síntomas si han sido muy fuertes, entonces el día 3 ya voy a salir positivo, ¿no? Si no están siendo muy fuertes, al día 4 voy, ¿no? Entonces, con todas las medidas de prevención, ¿no? Para poder establecer correctamente, ¿no? Caso sospechoso, probable, también, bueno, se establece, ¿no? Que también se pueden hacer, ¿no? En estas pruebas serológicas, ¿no? Eh, sí, nos va a salir pues nuestra reactivación que puede ser IgM, ¿no? O IgG, pero ojo que hay que tener en cuenta, en este caso de las pruebas serológicas, si bien es cierto, ¿no? Ahora nosotros no las podemos tomar, ¿no? Porque se está estableciendo que su venta en las farmacias, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que estas pruebas no funcionan ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer día. Recuerdan, ¿no? En el primer proceso, en la primera etapa, ¿no? Había pruebas serológicas y casi la mayoría salía negativo, negativo de la misma forma, ¿no? Porque nos tomábamos en los días no adecuados, ¿no? En el caso de las pruebas serológicas, reciente está saliendo positivo a partir del quinto o sexto día, ¿no? Con mayor razón todavía el séptimo día, ¿no? Entonces, en realidad las pruebas serológicas yo les recomendaría pues que se lo tomen, ¿no? No durante el proceso de la enfermedad, sino ya una vez cuando uno está pasando, ¿no? La enfermedad, ¿no? Cuando ya no va sintiendo muchos síntomas, de pronto solamente ya siente malestar, ni malestar, ¿no? Ya va sintiendo, ¿no? Algunos, ¿no? Saben, de repente todavía la garganta un poquito, que ya le está bajando, ¿no? Pero cuando ya pasó el proceso, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que tomar esta prueba serológica, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que tomarlo, ¿no? Con bastante información y esa es la que nosotros tenemos que hacer llegar a los trabajadores, ¿no? Porque si no, de pronto van a empezar a comprar la prueba serológica, ya salí negativo, ¿no? Entonces, y hay que enseñarles a leer estas pruebas serológicas, ¿no? Porque muchos todavía o no saben o no se acordarán lo que en ese momento pasó, ¿no? Cuándo es IgM y cuándo es IgG, ¿no? ¿Qué significa? O qué significa que me salga IgM, IgG, ¿no? Entonces, recordarán que había una tablita, ¿no? Entonces, eso hay que enseñarlo también, ¿no? A leer estas pruebas, ¿no? Caso sospechoso probable, también se puede tomar la prueba antígeno, ¿no? Pero en realidad hoy en la actualidad, entre las exposiciones, lo que más predomina son la molecular y la serológica, ¿no? Casos sospechosos, ¿no? Pacientes que tienen síntomas que son, por ejemplo, los que ya van teniendo tos, estornudo, ¿no? Que van teniendo algunos problemas de respiración, aunque con este proceso de Omicron no es muy fuerte siempre en cuando tengas tus dosis completas, ¿no? De dos o tres dosis, ¿no? Si tienes una dosis o no tienes ninguna, a veces tu problema respiratorio sí está de una u otra afectando y son los pacientes que están llegando a UCI, por si acaso, ¿no?
ven la estadística, quiénes están llegando a UCI, aquellos que no tienen vacunas y aquellos que solo tienen una dosis, ¿no? Los que ya van teniendo 2 a 3 dosis, ¿no? Están haciendo una sintomatología leve, ¿no? Luego tenemos esta presencia de la tos, ¿no? Rápidamente el ardor de la garganta, ¿no? Estornudos, ¿no? Malestar general, fiebre, la fiebre está llegando hasta 39, ¿no? 38, por lo general 2, 3 días, ¿no? Algunos están haciendo 39 el primer día, 2 días de 38 y luego 37, ¿no? Así más o menos. Entonces, eso también va a ir dependiendo de el sistema inmunológico de cada persona. Algunos solamente han llegado hasta 38, ¿no? Otros están llegando a 37,5, ¿no? Y de ahí se están manteniendo, ¿no? Entonces, luego ya están disminuyendo, ¿no? Entonces, pero también estamos viendo todos estos casos, ¿no? Entonces, también hay problemas de congestión nasal bastante, dolor de cabeza, ¿no? Hay problemas estomacales, ¿no? Que están generando diarreas. En este nuevo proceso del Omicron no hay mucha pérdida del gusto y el olfato, ¿no? No hay, o sea, casi no hay, ¿no? Pero pueden algunos tener ese proceso, pero es muy, muy esporádico, ¿no? O sea, en realidad casi no existe en estos casos, ¿no? Bueno, hay que tener consideraciones, ¿no? De nuestra temperatura, ya desde que vamos teniendo 37,5, ¿no? Hay que ir ya teniendo, ¿no? Nuestras previsiones del caso, ¿no? 38, efectivamente ya eso tenemos que estar bajo indicación médica ya, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan, ¿no? ¿Quiénes cumple? Bueno, para los casos que han sido, digamos, probables, estudiados, ¿no? O los que anteriormente ya hemos tenido, ¿no? El COVID, entonces siempre es importante hacernos unas radiografía de tórax, una ecografía pulmonar, una tomografía computarizada, para ir viendo los daños que podamos tener nosotros en nuestros pulmones, ¿no? Y eso es importante para ir descartando, ¿no? Porque de todas maneras, en el primer proceso se ha demorado, ¿no? En curarse, y en esta segunda etapa o en este proceso del Omicron, pues todavía quienes les está dando de leve hacia fuerte, ¿no? Entonces se está sintiendo un poco esto, ¿no? Entonces hay que tomar todas las medidas de prevención también. Y para eso es importante justamente la vigilancia médica que vamos a ver, ¿no? Caso de infectados asintomáticos, bueno, seguimos teniendo bastantes asintomáticos. Toda persona asintomática, ¿no? Se va a ir, justamente nosotros tenemos que ir haciendo ciertos tamizajes, ¿no? Para poder ir viendo si hemos tenido asintomáticos o no y cuántos hemos tenido, ¿no? Eso sí es en caso de hacer algún tipo de estudio, ¿no? Adicional que se requiera, ¿no? Como les dije hace un momento, cuando hay contacto directo con toda persona que ha tenido COVID-19, ¿no? Si esta persona que estuvo a 2 metros de distancia, ¿no? Puede ser un caso sospechoso probable, ¿no? Mm. Entonces, en un proceso de estar, digamos, de 15 minutos a un periodo de más, ¿no? A 2 días, ¿no? Cercano a una persona de este tipo, ¿no? Por lo tanto, se recomienda, pues, cuando se hacen este tipo de atenciones o de cuando estemos auxiliando a nuestros familiares, compañeros, ¿no? Mantenernos en todo momento con los CPP para poder disminuir, ¿no? Y sobre eso también salió algunos cuadros que ustedes pueden utilizar en sus capacitaciones, ¿no? ¿Qué pasa si ambas personas tienen doble mascarilla, ¿no? Entonces la probabilidad de contagio es del 1,5%, ¿no? ¿Qué pasa si uno sí tiene y el otro no tiene? 5%, ¿no? ¿Qué pasa si ninguno tiene? ¿No? 90%, ¿no? De probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener claro, ¿no? Esos detalles, ¿no? Bien, vamos a ir viendo ahora los lineamientos, ¿no? Que se ha establecido, ¿no? Primero nos dicen pues que previo al inicio de labores, ¿no? Todo empleador tiene pues la obligación de implementar las medidas, ¿no? Asimismo, que en todo centro laboral, ¿no? A través del servicio SOMA o el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Se tiene pues que aprobar el plan de vigilancia, ¿no? En máximo 48 horas, ¿no?
Este plan debe incluir pues una breve descripción de las actividades y así también los formatos y anexos que deben complementar para nosotros hacer una correcta vigilancia, ¿no? Se debe verificar, ¿no? Que todos los lineamientos o disposiciones, ¿no? Estén implementadas en el centro de trabajo, ¿no? Asimismo, se tiene que tener la evidencia, ¿no? De nuestro registro del plan de prevención y control, ¿no? Del, del COVID-19, ¿no? Entonces, todas estas poder aplicar, ¿no? Nuestro plan de vigilancia. Nuestro plan de vigilancia, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar? Primero, conocer el número de trabajadores, ¿no? ¿Cuántos tenemos nosotros en nuestro lugar de trabajo? Luego, sobre ellos tenemos que hacer pues una tabulación de quiénes están, ¿no? Según el riesgo de exposición, ¿no? Ya ahí al inicio yo les he mostrado, ¿no? Y la tabla, ¿no? De cuándo es de bajo, medio, alto y muy alto, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos, de acuerdo a la descripción que hemos hecho, caracterizar a cada uno de ellos, ¿no? En qué riesgos se encuentran, ¿no? Y de acuerdo a ello, tenemos que hacer, pues, las características de vigilancia para cada uno de nuestros casos, ¿no? Recuerden que todas las organizaciones no son las mismas, ¿no? Va, va a diferenciarse, ¿no? Va a diferenciarse, ¿no? Entonces, en un centro laboral puede alto, claro, forma que a partir de 101 trabajadores a más ya requerimos de un médico, por lo tanto, vamos a tener de repente un ambiente donde vamos a tener pues algunos trabajadores en observación. ¿Y eso qué significa? Que este personal que trabaja ahí va a estar expuesto, ¿no? Ahí tenemos que, de acuerdo a las características de la atención que tengamos, podemos establecer si es alto, ¿no? O si es muy alto, ¿no? Entonces, por lo general va a ser alto, ¿no? Alto, medio y bajo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las disposiciones que se han dado? Son 7 disposiciones en este nuevo proceso de la 1275, ¿no? La disposición número 1 es asegurar la ventilación de los centros de trabajo, ¿no? Todo nuestro centro de trabajo tiene que tener una correcta ventilación. ¿Cuáles son? Para este cumplimiento, primero, evaluar las características físicas de cada uno de los ambientes de nuestro centro laboral, ¿no? Cada uno, o sea, no solamente en general, sino tenemos que ir caracterizando ambiente 1, ambiente 2, ambiente 3, ¿no? Y de acuerdo a ello se va a evaluar, ¿no? También a través de los fiscalizadores, ¿no? Que ya los mencioné también en las láminas anteriores, ¿no? Ellos pueden hacer las mediciones de CO2, ¿no? Para ir viendo justamente la cantidad de oxigenación que tienen estos ambientes de trabajo, ¿no? Entonces, y sobre ello pues se van a dar recomendaciones. Nosotros mismos también podemos hacerlo, también obviamente, ¿no? Para no caer en algún tipo de falta u observación, ¿no? Ambientes adecuadamente ventilados de forma mecánica, ¿no? También se establece eso con renovación cíclica del aire, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir tomando en cuenta qué tipo, ¿no? De ventilación vamos a aplicar, ¿no? Lo que nos ayude también a remover, ¿no? El aire, ¿no? Para lo cual tenemos que tener un lugar, ¿no? Donde pueda salir este aire y pueda ingresar otro aire, ¿no? Ambientes adecuadamente ventilados de forma natural, ¿no? Cuando los ambientes son pequeños, ¿no? Puede haber una ventilación natural, ¿no? Asimismo, también pueden instalarse extractores de aire, ¿no? En los lugares que se permitan, ¿no? La salida del aire, ¿no? O sea, también eso es importante. Por ejemplo, pueden instalarse también estos extractores de aire con filtros, ¿no? Con estos filtros especiales, ¿no? Digamos que también que retienen el virus, ¿no? Entonces, no es para que no vuelva a removerse, sino hay una captación de, ¿no? Todo lo que es este proceso de los virus. Esto, por ejemplo, en la línea 1 se está utilizando, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Considerarlo, ¿no? Cuando vamos en estos espacios cerrados, ¿no? Entonces, la disposición 2, ¿qué nos determina la disposición 2? Nos dice, pues, ¿no? Que hay una evaluación
¿no? De las condiciones de seguridad en el trabajo, ¿no? Donde el responsable, ¿no? Del servicio, en este caso yo les dije que puede ser el área SOMA o el área SST, ¿no? Tiene que identificar el riesgo de exposición de cada puesto de trabajo que ya mencionamos, ¿no? Los puestos de trabajo se van a establecer mediante mediano, bajo, ¿no? Riesgo alto o muy alto, ¿no? Y asimismo también la aplicación de pruebas de diagnósticos, ¿no? Para el COVID-19 en función a si son las serológicas o si son las PCR, ¿no? Los trabajadores deben contemplar pues una ficha sintomatológica, ¿no? Eso lo hace también, ¿no? Mediante distintos mecanismos, ¿no? Puede ser pues mediante virtuales, documentos presenciales, puede ser mediante alguna red social, ¿no? Que también lo manejemos internamente, ¿no? ¿No? Se recomienda, ¿no? Aún todavía, ¿no? Establecer el tema del control de temperatura, no es obligatorio, ¿no? Pero se recomienda, ¿no? Todo trabajador, ¿no? Debe cumplir con los criterios, ¿no? Al momento de establecer o al momento de informar, ¿no? Cualquier síntoma que pueda tener, ¿no? De identificarse el caso sospechoso, rápidamente, ¿no? Hay que, cuando no tenemos asistencia médica en nuestro centro de trabajo, entonces tenemos que derivarlo, ¿no? A un establecimiento de salud, ¿no? Y por lo tanto nosotros, ¿no? Como empleadores tenemos pues que hacer, ¿no? Las coordinaciones, ¿no? Para que llegue, ¿no? O sea, no es, te sientes mal, ya regrésate a tu casa, ¿no? No, sino al centro médico tiene que ser, ¿no? Para que ahí se pueda hacer una evaluación responsable, ¿no? Y poder identificar potenciales contactos también, ¿no? Comunicar a las autoridades, ¿no? De la jurisdicción, ¿no? Para el seguimiento clínico y asimismo brindar material de información de prevención, ¿no? Hacia los trabajadores y los que también pueden utilizar dentro de su domicilio, ¿no? Para eso se han establecido, ¿no? La prevención del diagnóstico al tratamiento de personas afectadas por el COVID-19 y el manejo ambulatorio, ¿no? De personas afectadas por COVID-19, o sea, cuando no son casos graves, ¿no? Se recomienda realizar un seguimiento clínico, eso nos correspondería, ¿no? Dentro de nuestro ambiente, a nuestro equipo, ¿no? Este seguimiento, ¿no? Para ver cómo va evolucionando permanentemente, ¿no? Y esto nos determinará, pues, eh, cuánto más de días puede tomarse, ¿no? Si este solamente requiere 7 días, si este va a requerir 10 días, ¿no? O va a requerir más días también, ¿no? Entonces ahí es esa ficha de seguimiento, ¿no? Que lo establece el SIS COVID-19 a través de la ficha F300, ¿no? En la disposición número 3, ¿no? Se establece el punto de lavado o desinfección de manos obligatorias, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta en este proceso es el punto de lavado. Para nosotros el lavado de manos es impensado por nada, ¿no? La desinfección de manos es buena, pero esto de aquí se tiene que hacer cuando no hay un punto de lavado, ¿no? En la medida que exista punto de lavados, lavémonos las manos cuantas veces sea necesario, ¿no? Esa es la mejor medida que nosotros podemos hacer, ¿no? Y con eso vamos a disminuir no solamente el virus, sino vamos a disminuir parásitos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Por lo tanto, el empleador debe asegurar la cantidad de lavados de manos, su ubicación y que estos tengan pues sus puntos, ¿no? De desinfección, sus puntos de libre lavado, ¿no? Y se tiene que colocar en la parte superior de cada punto de lavado, desinfección, ¿no? Carteles de ejecución, así también métodos lavados, ¿no? De uso correcto, ¿no? Y también si se utiliza alcohol, ¿no? O en este caso, dispensadores, ¿no? Tienen que ser de 70 grados, ¿no? No puede ser de 90, ¿no? Tiene que ser de 70 grados, ¿no? Y ubicarse en los lugares donde no haya puntos de lavado de manos. En la disposición número 4, ¿no? Se tiene la sensibilización, ¿no? Preventiva al contagio de trabajo, ¿no? Y esto tiene que ver con las capacitaciones, ¿no? Por lo tanto, el área SOMA y su profesional de salud, ¿no? Asegura las siguientes actividades para la sensibilización de los trabajadores. ¿Qué necesitamos? Brindar orientación frente al COVID, ¿no? Cómo son las medidas, cómo ha evolucionado,
y qué riesgos representan esto, no solamente para nuestra salud, sino para la salud de los compañeros de trabajo y también para los familiares, ¿no? ¿Cuál es el uso correcto de las mascarillas y qué tipo de mascarilla se debe utilizar en la jornada laboral, ¿no? Entonces, ahí es importante tener en cuenta ello, ¿no? Y de acuerdo al tipo de trabajo también, ¿no? Porque si estás, por ejemplo, en una zona minera, no vas a seguir utilizando pues tus dos mascarillas comunes o tu KN95, ¿no? Eso es para cuando estás fuera de operaciones, pero cuando estás dentro de operaciones, ahí pues tienes que utilizar ya mascarillas con filtros, ¿no? Sensibilizar, ¿no? En la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología, ¿no? Eso tenemos que trabajarlo permanentemente, ¿no? Y cómo hacer, ¿no? Qué estrategias tomar para poder pues, tener información de primera mano, ¿no? Facilitar todos los medios posibles para responder las inquietudes, ¿no? Ya sea llamada telefónica, mensaje de texto, ya sea comunicación a través del flujograma, ¿no? O a través de las redes sociales, ¿no? O sea, cual fuese el mecanismo, los medios, tenemos que nosotros facilitar para responder todas las inquietudes, ¿no? Asimismo, educar de manera permanente las medidas preventivas para reducir el riesgo de transmisión, ¿no? En los centros de trabajo y establecer los distanciamientos, ¿no? En los comedores, en las duchas, en las mismas zonas de operaciones, ¿no? Para nosotros es importante educar, ¿no? Frente al proceso de la estigmatización, la resiliencia, ¿no? En el trabajo, ¿no? Frente al COVID-19, ¿no? Entonces, en la disposición número 5 vamos a tomar las medidas preventivas, ¿no? Que se aplica de manera colectiva, ¿no? Entonces, bueno, aquí se establece, ¿no? Un distanciamiento físico al menos de 1.5 metros, ¿no? Algunos establecen que puede ser hasta 2 metros, ¿no? Entonces ya nosotros vamos viendo, ¿no? Si queremos ser bastante preventivos, 2 metros, ¿no? Pero mantener esto, ¿no? Mantener estos espacios, ¿no? En el largo, ¿no? Si no nos da 1.5, entonces, ¿no? Pero sí es importante ir viendo en todo el lugar, ¿no? No es como en otro, o sea, tenemos que ir viendo, ¿no? Que de pronto para ingresar todos sus 2 metros, ¿no? Para entrar al comedor 1.5, pero para entrar a los servicios higiénicos 1 metro. Y cuando estamos en el área de trabajo, no hay distanciamiento social, entonces no tiene sentido todo este proceso, ¿no? Debemos de manejar de manera sostenible y buscar un promedio del cual nosotros nos permita, ¿no? De que los trabajadores tengan este distanciamiento. Se recomienda, ¿no? Que las puertas de las oficinas estén abiertas, ¿no? Para que haya justamente este proceso de no utilizar la manija, ¿no? De las puertas abre y cierra y al final son distintas personas, ¿no? Y no sabemos en qué momento puedan por ahí, ¿no? Generarse algún tipo de contagio también. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la costumbre de llevarnos, pues, ¿no? La mano a veces a la nariz, ¿no? Los ojos, ¿no? Entonces, esos son medios de contagio, ¿no? Es importante asegurar el antes o durante el retorno de los trabajadores que estén capacitados, ¿no? Y que tomen todas las medidas preventivas, asimismo, ambientes adecuados y ventilados que les habíamos mencionado, ¿no? Renovación cíclica del volumen del aire y el uso de la mascarilla, ¿no? Adecuada, ¿no? Tapando la nariz, la boca, ¿no? Y que esto es de carácter obligatorio, como lo vamos a ver en el uso de los EPP, ¿no? También es importante que cuando haya reuniones de trabajo presencial, ¿no? Se debe respetar el distanciamiento físico. Si los centros de trabajo cuentan con comedores, ascensores, vestidores, cafetines, ¿no? Es importante también el distanciamiento físico que les decía, ahí tenemos que buscar un promedio, ¿no? Se promoverá el uso de medios digitales para evitar, ¿no? La contaminación directa, ¿no? Y de tal forma, pues, que también no estemos utilizando papeles, bolígrafos, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Las reuniones de trabajo, ¿no? Y o capacitaciones deben ser preferentemente virtuales, ¿no? En el caso de los comedores, ¿no? ¿No? Si bien es cierto, nos tenemos que retirar la mascarilla, entonces ahí tenemos que mantener, pues, un mínimo de distancia de 2 metros, ¿no? Sobre todo cuando no somos personales del mismo, digamos, de la misma línea de operaciones, ¿no? Y además también eh,
Además, considerar, ¿no? Por ejemplo, si hubiese hay zonas de trabajo donde que las personas se quedan a pernoctar, ¿no? Entonces ahí se requiere pues un campamento y este tiene que tener un distanciamiento de cama, entre cama, 1.5 metros, ¿no? Es importante la protección de los trabajadores en los puestos de atención cuando hay clientes, ¿no? Con barreras físicas, generar mecanismos para prevenir contagio durante el desarrollo de actividades, ¿no? Lo que les decía, ¿no? En el caso de campamentos, ¿no? Los albergues deberán de mantener un distanciamiento no menor de 2 metros, ¿no? Bueno, ahí menciona 2 metros, pero lo recomendable es 1.5 mínimo, ¿no? Los marcadores de asistencia personal deben ser de aproximación, ¿no? Hay distintas formas ahora, ya no es colocar el dedo, ¿no? Hay otros mecanismos, ¿no? Y es importante ir aplicando todos ellos, ¿no? Evitar las aglomeraciones y establecer puntos estratégicos para el acopio de equipos de protección personal usados, ¿no? A eso también es importante, ¿no? Que debemos acopiar adecuadamente nuestros residuos biocontaminados. En ninguna cabe, bueno, es importante que antes se utilizaban los rociadores, esto ya no se utiliza, ¿no? En el caso de las mujeres gestantes, ¿no? De preferencia se debe establecer trabajo remoto y en caso de las personas con discapacidad o lactancias, ¿no? También igual tienen que tener su espacio y se recomienda que estas personas también hagan trabajos remotos, ¿no? En las disposiciones 6, que son las medidas personales, ¿no? Aquí tenemos pues que el empleador debe asegurar la disponibilidad de equipos de protección personal. Se establece, ¿no? Como mínimo las medidas recomendadas, ¿no? Por en este caso por la resolución ministerial 1275. Se debe implementar medidas de uso correcto y obligatorio, ¿no? De estos EPPs, ¿no? Asimismo, el cumplimiento de los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Sobre todo el principio de prevención, ¿no? Que es la que nos debe regir en este proceso, ¿no? De la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID, ¿no? Es importante que mantener, pues, en todo momento estas disposiciones, ¿no? Cumplir a cabalidad, ¿no? En el servicio de seguridad y salud en el trabajo se tiene que determinar, pues, ¿no? La evaluación médica y el seguimiento para todos los trabajadores. Se debe considerar de manera permanente el nivel de alerta epidemiológica, ¿no? Recuerden que ahorita con esta nueva variante, ¿no? Omicron, ¿no? Hay un contagio masivo, ¿no? Por ejemplo, en Lima se determinó pues que el 80% de los que van a hacer sus pruebas, ¿no? Ya está saliendo positivo, de tal manera que está siendo predominante. Y además de ser predominante, ¿no? El avance de contagio ha sido altísimo, ¿no? Entonces, eso ya nos tiene que dar, pues, un indicador, ¿no? Para tomar estas medidas de estos casos, ¿no? Entonces, también se debe en el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Se debe realizar esta evaluación médico-ocupacional, ¿no? A toda la población, ¿no? Que realice trabajo presencial principalmente y a los no también, los que no realizan, trabajo remoto también se hace la vigilancia, ¿no? Para saber y conocer cómo están, ¿no? El plan deberá considerar, ¿no? Medidas de salud mental, estos son medidas adicionales, ¿no? Para este proceso justamente de los riesgos psicosociales, ¿no? La vigilancia y la exposición, ¿no? A otros factores de riesgo de tipo ergonómico, también se tienen que hacer evaluaciones, ¿no? El aislamiento, bueno, aquí ya les mencioné que se ha determinado que sean 10 días, ¿no? El alta de los trabajadores, ¿no? Sospechosos o confirmados va a depender de el alta médica, ¿no? Que haga el seguimiento desde, en este caso, si son más de 101 trabajadores, el médico ocupacional, y si son menos de 100, si son 100 trabajadores a menos, ¿no? Se tiene que hacer de acuerdo al seguimiento, la evaluación que ha seguido en su centro de atención, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que durante la emergencia sanitaria, ¿no? A fines de garantizar el seguimiento, se debe realizar, pues, las coordinaciones, ¿no? En todo momento con las DIRIS, DISAS, DIRESAS, GERESAS, ¿no? O las EPS, ¿no? Para que
podamos tener una atención inmediata en nuestros trabajadores, ¿no? Se establece todos estos mecanismos, a nosotros nos va a servir ¿para qué? Para hacer una vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, como manera preventiva, nosotros tenemos que tener información de nuestros trabajadores a todo nivel, ¿no? De tal manera que esto nos permita a nosotros incluso, ¿no? Dar información adicional cuando hacemos atender a nuestros trabajadores. Entonces, estos datos es importantísimo, ¿no? Que obviamente todo esto se maneja con bastante confidencialidad, ¿no? Consideraciones de revisión y reforzamiento de las capacidades de los trabajadores. Bueno, en principio, ¿no? Los puestos con actividades que impliquen probabilidad elevada de generar una causa directa al daño de la salud, tenemos que hacer, pues, ¿no? Que estos trabajen de una manera más distanciada, ¿no? Y asimismo también debemos que el empleador brindar todas las revisión y actualización, el reforzamiento de los procedimientos técnicos, ¿no? Las actividades pueden ser realizadas de manera presencial o virtual, ¿no? Esto también tenemos que seguir evaluando, ¿no? De ser el caso, ¿no? Reforzar la capacitación, ¿no? Todas las que correspondan frente al COVID-19, ¿no? Y las que hemos venido recomendando durante esta capacitación, ¿no? Y asimismo también aplicar, pues, ¿no? Los procesos de regreso, reincorporación al trabajo, ¿no? Para nosotros va a ser importante, ¿no? Esto más o menos a medida de ir concluyendo, ¿no? En la reincorporación al trabajo, ¿no? Se tiene que ver el factor de riesgo, ¿no? Cómo su avance, si ha sido progresivo. Asimismo, considerar el aforo, ¿no? Y qué tarea y qué jornal van a desarrollar estos trabajadores, ¿no? Entonces, estos retornos o reincorporaciones, ¿no? Se tiene que ir evaluando de acuerdo a la afectación que han tenido, ¿no? Y se establecen, pues, ¿no? Que todo trabajador que es con movilidad debe tener, pues, autorización, ¿no? Del médico, ¿no? Para que pueda laborar, ¿no? De lo contrario, seguir realizando su trabajo remoto, ¿no? Como corresponde, ¿no? ¿Cuáles son las personas de comorbilidad o de grupo de riesgo? Todos aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares, ¿no? Edad mayor 65, ¿no? O también que estén con cáncer. Personas que tengan diabetes, enfermedad pulmonar crónica. Personas con hipertensión arterial. Personas con obesidad, ¿no? De índice de masa corporal mayor a 40, perdón. Otros estados de inmunosupresión, ¿no? Y otros que establezca la autoridad sanitaria, ¿no? Para todas estas personas lo recomendable es realizar trabajo remoto, ¿no? Para no tener una sobreexposición, ¿no? Se tiene que ir evaluando de acuerdo a sus dosis aplicadas, ¿no? Este grupo de personas debe de tener en la actualidad sus 3 dosis, ¿no? Para poder tentar, ¿no? De trabajar de manera presencial o semipresencial, ¿no? Estas son las nuevas disposiciones de los equipos de protección personal, ¿no? Para el riesgo muy alto, alto, mediano y bajo, ¿no? Donde pues que podemos ver de que el protector facial se ha convertido en un equipo de protección personal complementario, ¿no? Lo mismo para las botas de protección biológica como para los trajes de protección biológica, ¿no? Que pueden ser complementarios, ¿no? En el caso de atención de muy alto y alto, los guantes siguen siendo obligatorios, ¿no? Entonces, las gafas de protección también siguen siendo obligatorios y el respirador N95 o FFP2 también son obligatorios, ¿no? En el caso de la exposición media y baja, la mascarilla comunitaria no se puede utilizar o mascarilla quirúrgica, de acuerdo a las actividades, ¿no? Y lo demás es complementario, ¿no? Entonces, lo básico es la mascarilla, la utilización de las mascarillas en todo momento, ¿no? En este caso, se ha determinado doble mascarilla, ¿no? Estos son las fichas sintomatológicas que hay que seguir, eso los dejo aquí como un ejemplo, ustedes pueden establecer otras, ¿no? Luego es importante también cuáles son las labores presenciales y la vacunación, ¿no? Que se ha determinado, ¿no?
también adicional de la 1275, de acuerdo al Decreto Supremo 179 del 2021, ¿no? Aquí es importante mencionar, ¿no?, que a partir del 10 de diciembre, ¿no?, se tiene el lineamiento 7, ¿no?, del MINSA, ¿no?, donde que todo centro laboral reciben y verifican el carnet o certificado de vacunación, ¿no? Ahora, sobre este proceso de certificado de vacunación, ¿no? Recuerden que ahora para todo establecimiento cerrado es obligatoria y con dosis completa. ¿Qué significa? 3 dosis, ¿no? Luego se estableció un tiempo, ¿no?, perentorio, ¿no?, para para los que no se habían vacunado, ¿no?, puedan vacunarse. Ya en ese sentido, tenemos pues del 16 de diciembre se estableció hasta el 15 de enero, ¿no? De tal forma que en estos momentos esa normativa ya no está vigente, ¿no? Por lo tanto no la he colocado porque ya se venció el plazo, entonces tenían hasta el 15 de enero para completar sus dosis, al menos sus 2 dosis, ¿no? Entonces, con ello, pues ya pueden trabajar o desplazarse a distintos lugares, ¿no? También se estableció que todos los trabajadores deben acreditar el esquema completo de vacunación. Cuando hablamos esquema completo de vacunación, estamos hablando de las 3 dosis, ojo, ¿ya? Son válidas las vacunas, tanto los que se han aplicado en el Perú como en el extranjero, ¿no? Para ello tienen que traer sus carnet de vacunaciones o los que le hayan, entregado en esos lugares, ¿no? Se va a establecer trabajo remoto, ¿no? Para siempre el giro del negocio de acuerdo a las actividades del puesto de trabajo, ¿no? Y estas medidas, ¿no?, se van a establecer, ¿no? Se han ido estableciendo, se han ampliado, ¿no?, hasta el mes de julio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector público, ¿no? Así es que esto es de acuerdo a las actividades que van a hacer, va a haber trabajo remoto, ¿no? Sí, los que no se han vacunado pueden tener una licencia sin goce de haber, ¿no? Y esto es posible aplicarla directamente, es decir, sin acuerdo, ¿no? La norma no señala un límite de tiempo para esta licencia, ¿no? Pero eso ya es disposición para los que no estén en disposición de vacunarse. Y también se establece licencia con goce recuperable. De acuerdo a ello, se necesita un acuerdo entre el trabajador y su empleador. Es importante fijar el esquema de recuperación del tiempo y la compensación del pago de estos beneficios sociales también, ¿no? Entonces, se corre cierto riesgo, ¿no?, el hecho de no cumplir con la 179, ¿no? Para ello, desplegar todos los mecanismos de control para recibir y verificar el carnet de vacunación, organizar inmediatamente los esquemas, turnos, roles de trabajo, preparar, ¿no?, la información de todos los trabajadores que tienen incompletas sus dosis de vacunación y fijar fechas de posibles retornos, ¿no? Si hay mayor resistencia, en todo caso se tendría que aplicar, ¿no?, lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Sensibilizar al personal, ¿no?, de trabajo para que continúe vacunándose debido al aumento del contagio del COVID-19, ¿no? Ahora, nosotros diremos, ya, ¿el Omicron será lo último que aparezca? No necesariamente, ¿no? Yo creo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una pandemia, ¿no? Una pandemia siempre tiene un tiempo, ¿no? Y ese tiempo, en promedio, son 5 a 6 años, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no?, de que todavía nosotros no hemos encontrado la cura para, ¿no?, para el COVID-19, ¿no? Entonces, esta pandemia, recién nosotros vamos llegando, ¿no?, hacia el segundo año, ¿no? 2020, 2022, estamos a puertas de llegar al segundo año. Entonces, todavía estaríamos hablando que tenemos para un rato más, ¿no?, para esta pandemia, ¿no? Entonces, eso significa que van a haber nuevas variantes, van a haber nuevas disposiciones, van a haber nuevas formas de contagio, ¿no? En fin, y para eso tenemos que estar preparados en todo momento, ¿no? Bien, con esto vamos a finalizar, ¿no? Esto es un decálogo de organización y salud para el trabajo, ¿no?, que tienen que considerar ustedes, ¿no? Y aquí hemos establecido 10 puntos, ¿no? Uno es la condición de tu lugar de trabajo, organizar tus tiempos.
Debes de preservar la colaboración y el trabajo en equipo. Debes establecer turnos para hacer las tareas del hogar, ¿no? Cuando haces trabajo remoto, tienes que mostrar empatía y solidaridad con las personas afectadas y asimismo realizar pausas activas y actividad física, ¿no? Debes llevar una alimentación saludable. Finalmente, evitar sobreinformación, ya hemos tratado sobre estos temas, establecer espacios de conexión con familiares y amistades, ¿no? Es importante, ¿no? Para poder liberar un poco las tensiones y atender a las emociones, ¿no? Hay diferentes procesos, diferentes tipos y esto tenemos que ir tratando, ¿no? Y finalmente es importante descansar lo suficiente y desconectarse, ¿no? De el internet, ¿no? Ya que en todo momento a veces está sonando, ¿no? Entonces esto es muy importante. Bien, con ello agradezco su atención, ¿no? Y ahora consultas, ¿no? Para lo cual damos pase al Grupo Educativo Capacítate Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Entonces, participantes, les recuerdo que pueden dejar sus consultas en estos momentos para que el ingeniero Morán pueda resolver cualquier duda que ustedes tengan. Ok, mientras tanto, les voy a invitar a inscribirse en curso de relación del curso como formación de comité y supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Estoy dejando el link de inscripción en la sección de comentarios. También otro curso en relación es de supervisor SOMA, ergonomía, bienestar y productividad laboral. También tenemos el curso de gestión integral de recursos hídricos. Estos cursos mencionados estoy dejando en la sección de comentarios el link de inscripción de cada curso para que puedan apartar con anticipación el cupo. Ok, muchas gracias participantes. Así que a continuación voy a dar el pase al ingeniero Morán para que pueda realizar su despedida. Ok, sí, bien, espero que les haya quedado bastante claro, ¿no? Este tiempo, sé que ya de repente a altas horas de la noche, ¿no? Es importante la motivación que ustedes tienen por seguir capacitándose y pues hemos de repente dado una capacitación con bastante información, muy nutrida, ¿no? Aún quizás hay algunos aspectos que de repente falta todavía considerar, ¿no? Pero yo creo que lo más esencial es lo que hemos nosotros tratado de colocar y poder, ¿no? Bien, entonces sin mayor preámbulo, quiero agradecerles y seguir pues tomando las medidas preventivas, seguir impulsando esto dentro de todos sus espacios, ¿no? Donde ustedes están, no solamente laboral, sino también familiar, ¿no? Y amical, ¿no? Porque también hay reuniones de amigos, ¿no? Y entonces también es importante en todos estos espacios ir difundiendo, ¿no? Ser nosotros difusores de estas medidas, ¿no? Bien, con ello agradecerle, muchísimas gracias y muy buenas noches, nos estamos reencontrando en otra oportunidad. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a todos los participantes, tanto como nacional y también internacional. Tenemos participantes de Argentina, Ecuador, también tenemos de Chile. Muchas gracias, participantes, por su preferencia y también agradecemos, obviamente, a nuestros amigos compatriotas por su preferencia. Entonces, participantes, los esperamos en próximos cursos. Recuerden que el número y las redes sociales del ingeniero Morán están en la última lámina del material enviado, así que pueden revisarlo para que puedan tenerlo en consideración y si tienen alguna consulta directamente con él. Que tengan buenas noches, hasta una oportunidad. Gracias.